o la disputa judicial que se viene dando entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima. En primer lugar, para clarificar algunos hechos que creemos que es importante, dejar claro que esto es una discusión de carácter judicial que viene dándose hace muchos años, desde el 2002, en el marco de la Ley de Quiebras, dado que la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima entró en concurso de acreedores y a partir de allí el Estado, junto a otros 600 acreedores, entró en una discusión legal respecto a la forma de poder cobrar la deuda que en el año 2002 fue acreditada como de 292 millones de pesos. Es en ese contexto que luego de 12 años de desidia y de no resolución por parte de las autoridades del gobierno anterior, el Ministerio de Comunicaciones, a través de su área técnica, legal, junto a muchos otros temas que permanentemente se discuten de este tipo en materia judicial desde el Estado, trabajó en un esquema de un acuerdo que suscribieron los otros 600 acreedores también, para poder darle fin a esta discusión que claramente perjudicaba al Estado al no resolverse luego de los años, dado la inflación que había en la Argentina. En ese contexto, en diciembre pasado, la fiscal que atiende el caso planteó sus disidencias sobre el tema y a partir de allí se genera esta discusión sobre un hecho que todavía no está determinado, dado que está en sede judicial y que todavía requiere la opinión de la Cámara Federal en materia. Frente a la discusión de este tema, el planteo que hace el Gobierno por indicación del presidente Macri es, a través del Ministro de Comunicaciones, solicitar una audiencia lo más rápido posible, con carácter prácticamente urgente, a la Cámara Federal, para pedirle, en primer lugar, que aborde la problemática esta de manera integral, que incorpore también en el análisis los juicios que también le ha hecho la empresa Correo al Estado, que es fruto de esta complicación que se ha dado en el tiempo, que es que hay juicios cruzados, que si bien se estuvo muy cerca en los años del gobierno kirchnerista de hacer un acuerdo integral, que finalmente no se hizo, nosotros creemos que es muy importante que ahora la Cámara Federal pueda plantear una mirada integral, eventualmente convocar a un panel de expertos independientes que den una mirada sobre cuál debería ser la mejor resolución, y para evitar cualquier tipo de duda sobre posibilidades de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que hayan ocurrido, pero para despejar cualquier tipo de duda, el Estado Nacional, como parte en estos juicios, le solicitará a la Auditoría General de la Nación que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva. Recordemos que la Auditoría General de la Nación, que es un órgano de la Constitución, que depende del Poder Legislativo y que está manejado, según esta Constitución, por la oposición. Creemos que esto es otro reaseguro extra, porque nosotros estamos absolutamente comprometidos y convencidos de la importancia de transparentar todo tipo de acción de gobierno y en particular estos que pueden generar sus dudas, claramente. Por eso también que el ministro está plenamente a disposición del Congreso de la Nación para poder brindar información, y es por eso también que el Procurador del Tesoro, ante el requerimiento del fiscal que quiere hacer una investigación, plantea una investigación sobre el accionar de los funcionarios en este tema, planteará un análisis del accionar de todos los funcionarios desde el 2002 hasta la fecha para realmente entender el porqué de esa desidia que le costó al Estado argentino en no resolver el problema antes. Si les parece, podemos abrir a preguntas para poder profundizar en este tema o en cualquier tema que quieran. Muchas gracias.
Sí, buen día. Aquí el ministro Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, lo primero que se me viene a la cabeza, lo primero que quiero preguntarle es, para que respondan, si cómo es posible que el presidente de la Nación, o si es posible que el presidente de la Nación no haya estado al tanto de esta situación, de este acuerdo, toda vez que en el momento en que lo toma el Ministerio de Comunicaciones deja de ser un problema estrictamente judicial y pasa a ser también un problema político. Para nada es un problema político, es un tema técnico judicial, como los muchos miles de juicios que el Estado argentino interviene permanentemente, lo interviene a través de las direcciones de jurídicos de los ministerios. Claramente esto no ha sido un tema que jamás ha sido debatido en forma política ni en forma puntual por el presidente, porque es un tema técnico de carácter judicial y que el Estado, como en muchos otros temas, interviene a través de sus áreas competentes, que son las áreas de jurídicos de los ministerios. Es importante entender que como titular del Poder Ejecutivo Nacional, él está a cargo de todo lo que tiene que ver con las áreas de gobierno, pero no implica que todas las acciones del Estado Nacional pasan por decisión del presidente, ni mucho menos lo que tiene que ver con el accionar de juicios de este tipo que están discutiéndose en sede judicial. No sé si doctor, ¿querés ampliar? No, simplemente agregar, yo lo he dicho y lo ratifico, jamás consulté este tema con el presidente, porque el presidente tiene vedado por ley interesarse por cualquier cuestión donde algún familiar esté involucrado en el tema. El presidente jamás se interesó por este tema y lo único que pidió es que tratáramos de solucionarlo con la participación de los tres poderes del Estado, y esto es lo que anunció el jefe de gabinete. Hola, buen día. Gonzalo Asís, de TN. Buen día. El 28 de junio del año pasado se celebró una audiencia en sede judicial entre las partes y el Estado argentino aceptó la propuesta de la empresa que gerencia Correo Argentino S.A. Ahora usted, jefe de gabinete, nos plantea que el Estado argentino va a solicitar una suerte de contralor por parte de la AGN para determinar si está bien o está mal lo que el Correo Argentino le ofrece al Estado en aquel momento, por lo que entendí. Si no me lo explica, tranquilo. La pregunta es, ¿por qué el Estado argentino aceptó una propuesta de pago con intereses al 6%, cuando el sentido común, según informan desde la justicia, indica que si una deuda al año 2001 se capitalizaba con 300 millones de pesos, 15 años más tarde, con la inflación y con todas las variables económicas que tanto han sido marcadas en todos estos años, suponen para el Estado argentino una pérdida de mucha plata? Primera parte. Y la segunda parte de la misma pregunta, ¿por qué entonces la empresa privada demanda al Estado por intereses al 11%, cuando a la hora de pagar ofrece apenas un 7%? ¿Por qué el Estado acepta toda esta circunstancia? Bien, para ir aclarando, en primer lugar, lo que nosotros estamos planteando tiene que ver con integrar las demandas en una sola acción. Lo que se resolvió en junio como un acuerdo fue una parte que tiene que ver con las demandas del concurso de acreedores. Posteriormente a eso hubo otras acciones de parte de la empresa hacia el Estado, demandando de que los activos habían sido expropiados sin fundamento. Lo que estamos planteando ahora es que la Cámara integre toda la discusión para que no haya justamente un desequilibrio en la discusión. Y esto se basa en hechos nuevos que han sucedido, en primer lugar. En segundo lugar, que ya hay antecedentes de la búsqueda de un acuerdo integral, que de hecho hay actas firmadas, hay discusiones que habían avanzado en el gobierno anterior y que finalmente no prosperaron, y que obviamente nos interesa ir a fondo para entender, porque si hubo un perjuicio contra el Estado por esta discusión, que ahora voy a profundizar, tiene que ver con no haber resuelto el problema en 12 años. Hubo vocación o posibilidad, o al menos no hubo la resolución necesaria para poder cerrar este tema rápido, que era lo que hubiera sido lógico. Lo que tiene que ver con la discusión más técnica, específica, y ese acuerdo integral es lo que queremos plantear, que la Auditoría General de la Nación opine antes de que el Estado se comprometa con esa solución.
Oscar puede profundizar más en el detalle, pero hay una razón básica que más allá del sentido común que muchas veces nos puede hacer ruido a todos, acá hay un tema de leyes, hay un cumplimiento de leyes y no es lo mismo lo que tiene que ver con la ley de quiebras y que tiene sus fundamentos de lo que puede ser demandas que tienen que ver con otros marcos legales. Pero de todas formas, esto es una discusión técnica y judicial que tiene que determinar el Poder Judicial y que en todo caso el organismo de Contralor del Estado, que siempre opina posterior a los hechos, acá queremos que opine antes como para tener todos los reaseguros necesarios. Simplemente ratificar lo que dice el jefe de gabinete. Hay un hecho posterior a la firma de aquel acta, que es la iniciación de un nuevo juicio, y acá se puede dar un problema que la justicia debe resolver de equidad o inequidad, porque la ley de quiebras establece un mecanismo de no actualización de las deudas de un concurso preventivo o de una quiebra, y sin embargo, cuando se da la situación donde el deudor concursado es a su vez acreedor de su acreedor, esas deudas sí se actualizan. Bueno, buscar una solución integral es cómo solucionamos este problema de aparente inequidad. ¿Lo entendiste? Por eso, que la justicia busque institucionalmente un mecanismo que solucione este problema. Y volvemos al punto también de aclarar de que este acuerdo no es entre el Estado y la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima, sino es entre 600 acreedores, entre lo que está el Estado y la empresa Correo Argentino Sociedad Anónima. Y esto también es importante porque fue en el marco de una discusión técnica de las que hay miles y del cual vamos a poder profundizar en los próximos días para la inquietud de los diputados del Frente para la Victoria, que han estado muy inquietos con esto, de los cientos de casos donde el gobierno anterior resolvió casos muy similares. E incluso en algunos casos mucho más desfavorablemente para el Estado argentino, como el caso, bueno, no lo quiero profundizar, ya vimos los casos. Sí, hola, ¿qué tal, ministro? Recién usted decía que no ve que haya conflicto de intereses con este acuerdo. Bueno, para aclarar, quisiera que usted señale cuál es el rol que tuvo el presidente Macri o tiene con el Correo Argentino, lo mismo su padre, bueno, precisamente cuáles fueron los roles que ha tenido y por qué hoy no existiría el conflicto de intereses. Y para el ministro Aguad, preguntarle en este camino que ustedes están señalando, que quieren transparentar, por qué hoy algunas explicaciones que va a llevar al Congreso se van a dar a puertas cerradas y solamente con legisladores de su propio espacio político. Nuestro planteo es muy claro en este tema. Nosotros lo que estamos diciendo en primer lugar es que acá se ha obrado según la ley, en el marco de una discusión judicial y con total transparencia en todo el proceso. El presidente no ha intervenido en este tema, porque claramente si él hubiese intervenido, eso es otra discusión, pero él no ha intervenido en esta discusión, ha intervenido la Dirección de Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, como intervienen en cientos de casos las áreas jurídicas del Estado en situaciones judiciales abiertas. Y para profundizar ese mecanismo es que vamos a trabajar en agregarle una instancia extra, que es que antes que se cierre la discusión, porque acá también es importante que acá no hay hecho consumado, acá no hay una situación, es una situación que está vigente y está en proceso, es que le agregamos el reaseguro de que un órgano, como es la Auditoría General de la Nación, intervenga también para reasegurar de que esto que se está haciendo se hace en defensa de los intereses del Estado. Bueno, hoy voy a ir al bloque del oficialismo, porque me han pedido que fuera a darles una explicación o contarles todo lo que ha sucedido. Si me lo piden otros bloques también lo haría, pero hay pedidos de interpelación en la Cámara. Es decir, yo estoy a disposición del Congreso para el día que me convoquen. En este caso me ha convocado el bloque del oficialismo y voy a ir. Muy buen día,
ministros. Juan Pablo Pérez de Radio 10. Quería tener la oportunidad de preguntarle por los aumentos que se están dando últimamente. Tiene que ver con lo conocido en Boletín Oficial por el peaje. También un incremento que se está dando a conocer a 11 pesos de voto colectivo. Quizá no es el motivo de la conferencia, pero lo cotidiano y el bolsillo de los argentinos es muy importante, así como también lo que está previsto en los aumentos de luz y gas que quedan del año. Si puede hacer una clarificación, ministro Marcos Peña, me refiero sobre todo, y si en el área de comunicaciones también va a haber algún incremento de alguna característica al ministro Wad. Muy bien. Nosotros desde el primer día de gobierno dejamos claro que teníamos que trabajar en un proceso de baja de la inflación, que había sido uno de los principales problemas que nuestro país había tenido en los últimos años, siendo uno de los 5 países con más inflación del planeta. La baja de la inflación sabíamos que iba a ser un camino gradual, porque al mismo tiempo había que ordenar situaciones que habían llevado a grandes distorsiones y centralmente a una gran falta de inversión en infraestructura, producto de una política que terminó alimentando con el status quo y con la posibilidad de no modificar ciertas discusiones, una situación de injusticia en muchos casos territorial, en muchos casos también social, porque no necesariamente los subsidios del Estado, que son una herramienta muy importante que nosotros ratificamos y sostenemos, iban a quienes más lo necesitaban. En ese proceso estamos trabajando. Hoy ya la inflación, como fue este mes, ya está en un 7º mes debajo o en torno, digamos, a un promedio del 1.5 y debajo incluso. Aspiramos a cumplir la meta del Banco Central, que va en la franja entre el 12 y el 17%. Creemos que estamos en la buena dirección en ese sentido y creemos que los reajustes tarifarios que se van dando en algunas situaciones son centralmente para justamente promover una mayor inversión. En el caso de la electricidad, por ejemplo, podemos haber visto cómo este verano se redujeron más de un 50% los cortes de luz en los domicilios. Se aumentaron las inversiones, como hemos visto, en energías alternativas, en nuevas plantas, en nuevos esquemas de distribución, para justamente tener un mejor servicio para los argentinos. Al mismo tiempo, tanto en luz como en gas, se han hecho los procesos de audiencia pública y en función de esos procesos de audiencia pública, que no se hacían hace más de 15 años y que explican la falta de inversión, por el cual todavía hay muchísimos argentinos que no tienen gas de red, por ejemplo, o que justamente pagan tarifas con enorme diferencia de acuerdo al lugar del país donde están, o el mismo deterioro muchísima de la infraestructura vial de nuestro país. Hoy estamos haciendo un récord de cantidad de kilómetros de autopistas, de rutas en todo el país. Y eso también creemos que es fruto de esa inversión de un Estado que ha logrado poner la transparencia en el primer lugar en la obra pública, que ha reducido ese costo enorme de corrupción que había en el gobierno anterior y que al mismo tiempo empieza y termina las obras cuando dice que lo va a hacer. Entonces, en ese contexto es que vamos trabajando, cuidando mucho con la tarifa social los sectores más vulnerables, reforzando la ayuda en donde se necesita, como este año tenemos récord en proporción de inversión social en el presupuesto total, justamente para cuidar a los argentinos que más lo necesitan. Y sabemos igual que es un proceso duro y difícil, es un proceso de sinceramiento después de muchos años de mentira, de hipocresía y de estafa a los argentinos. Pero lo estamos haciendo poniendo la verdad sobre la mesa, poniendo la verdad, siendo totalmente transparentes y trabajando todos los días para que los resultados lleguen lo más rápido posible. En algunos casos llega más rápido, en otros casos cuesta más, pero estamos muy comprometidos en ese esquema. Bueno, con respecto a los precios de la telefonía, es un tema que nos preocupa fundamentalmente la calidad del servicio con el que no estamos conformes. La empresa telefónica aumentó el abono del teléfono fijo en el mes de enero. Telecom estaría por hacer lo propio en el mes de febrero. Estamos discutiendo el tema del servicio prepago móvil
que es donde está la mayor cantidad de usuarios, pero nos preocupa muchísimo el tema de los precios relacionado con la calidad del servicio. No estamos conformes. En pocos días más va a haber una noticia importante que apunta casualmente a aumentar las inversiones en el sector y de una manera disruptiva mejorar los servicios y mejorar los precios. Pero bueno, esto es materia que va a suceder en los próximos días y no voy a adelantar. Sí, buen día, Ignacio Ortelli, del diario Clarín. La pregunta es para usted, jefe de gabinete. Le quería consultar, en función de lo que dijo el ministro Aguad, de que le había avisado a usted del tema del correo, cuál había sido su rol en todo este proceso, teniendo en cuenta que el ministro Aguad también afirma que el presidente pidió la intervención de los tres poderes. Y por otro lado dice que no se interesó en el tema. Le consulto puntualmente si usted fue nexo entre el presidente y el ministro Aguad, si usted personalmente llevó a cabo las principales directrices del acuerdo. Gracias. Gracias, Ignacio. Mira, hay dos etapas en esta discusión. En el proceso del acuerdo nosotros no intervenimos, tal como ya lo ha dicho el ministro Aguad. No es un tema que se elevó a discusión política, es un tema que se debatió a nivel técnico, a nivel del área jurídica y en el Poder Judicial. Una vez que obviamente empieza la discusión política respecto al manejo de cómo se trabaja la discusión del tema, no el fondo de la cuestión, obviamente se conversó, como lo hemos conversado ayer y hoy, con el presidente y con el gabinete de coordinación para justamente cómo se plantea el mecanismo institucional, el mecanismo de resolución del tema, no el fondo de la cuestión. De hecho, la resolución del presidente es que él no quiere que haya ninguna duda de que no hay una opinión política ni personal, ni de él ni del gobierno en esto, sino que hay una discusión técnico-judicial que deberá ser en todo caso refrendada por la Auditoría General de la Nación para que no quede ninguna duda al respecto. Buen día, Cecilia Camarano para Envito.com. Preguntarle si antes de la firma del acuerdo se consultó a la Oficina Anticorrupción y qué le responden a la oposición ante las críticas de que se violó la Ley de Ética Pública con la firma del acuerdo. Gracias. No se consultó porque no se trata de un tema que tenga que ver con la corrupción. Simplemente es un acuerdo judicial celebrado en el ámbito del Poder Judicial con todas las garantías que se pueden exigir en estos casos. Imagínese usted que había 600, el 80% de 600 acreedores más de este concurso. Intervinieron 3 síndicos, el síndico general del concurso, el síndico general de la justicia, Acoto, uno de los abogados de los síndicos, es uno de los más prestigiosos juristas en materia de concursos y quiebras que hay en la Argentina, Julio Rivera, y además participaron también los miembros del tribunal, es decir, más transparente que esto, y además estamos hablando de un acuerdo entre deudores y acreedores que tiene que ser todavía homologado por la justicia. Y que antes de ello se le dio participación de nuevo al Ministerio Público para que opine. Es decir, el acuerdo está blindado con todos los sistemas de control que establece la Constitución, la participación de la justicia, el Ministerio Público, la decisión final que tiene que dar el tribunal. Es decir, acá no hay motivos para pensar que tendría que participar la Oficina Anticorrupción, que tiene que opinar en otros casos. De todas maneras, creo que está interviniendo. Sí, y ratificar también eso en el proceso es el acuerdo. Posterior a la discusión, hemos visto con muy buenos ojos que investigue la Oficina Anticorrupción, que investigue la justicia, que investigue el Congreso, que investigue todos los órganos de la Constitución que así lo requieran, porque la transparencia y legalidad de esto es total. En todo caso, creemos, y por eso celebramos también la acción del procurador, que es importante investigar por qué no se hizo el acuerdo en los 12 años del kirchnerismo. Porque si hubo un perjuicio, en todo caso, grande al Estado en este tiempo, fue la no celebración de un acuerdo anteriormente. Escuché alguna explicación de que no conformaban las propuestas del correo. Creemos que esa explicación de mínima es muy pobre.
Pero en todo caso que muestren la misma transparencia con este hecho y con cualquier otro hecho de los múltiples hechos que hoy la justicia está investigando, y que ojalá que los que gobernaron antes tengan la misma predisposición a transparentar y no atacar a la justicia, atacar a los fiscales, atacar a los opositores. Nosotros tenemos absoluta y plena convicción de la transparencia de lo que se está haciendo, y absoluta y plena convicción de que en un año electoral estas discusiones se van a llevar a un plano político permanentemente. Estaremos muy tranquilos de dar esa discusión donde corresponda. Imagínense, para completar, que nosotros tomamos la decisión de actuar rápidamente en este juicio a 6 meses de haber asumido, porque sabíamos el perjuicio que se le estaba causando al capital o al crédito que tenía verificado el Estado a raíz del paso del tiempo y de la inflación. Es decir, el perjuicio que se le causó al Estado en 15 años o en 12 años, nosotros queríamos tratar de evitarlo. Quiero decirles que es muy probable que a la audiencia que fije la Cámara, vamos a tratar de asistir y le vamos a pedir a la Cámara que resuelva este problema lo antes posible. El Estado necesita una solución urgente de este tema. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Para el jefe de gabinete, con el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, ¿el gobierno va a insistir con su proyecto de reforma política o ya tomó la decisión precisamente política de votar con papel, digamos, y abandonar el tema de la boleta única electrónica para este año 2017? Bien, primero que consideramos una vergüenza nacional que en la Argentina se siga votando con una boleta de papel. Hace pocos días estuve en Brasil dialogando con alguna gente de los distintos poderes. Cuando le contaba nuestro sistema de votación decía, pero ese lo abandonamos hace 50 años. Hoy 140 millones de brasileros votan en voto electrónico y en 2 horas se sabe el 100% del resultado, con urnas que van desde San Pablo o Río de Janeiro hasta el medio del Amazonas. Que la Argentina no pueda superar esta instancia, creemos que es negativo para la democracia argentina, y seguiremos dando esa discusión, de la cual la gran mayoría de los partidos políticos ha acordado, la gran mayoría de los diputados nacionales ha acordado, creemos que la gran mayoría de los senadores acompaña, la gran mayoría de los gobernadores acompaña, la sociedad civil acompaña, el Poder Judicial acompaña. Lo que hace falta es que se discuta. Distinto es igual que, dada la demora para que se despache el tema en comisión y se vote en el recinto, porque no estamos pidiendo otra cosa, que es porque no se ha votado, que es que se llegue a poder implementar para esta elección. Es posible que no, ya los tiempos no dan, pero sí creemos que es muy importante que se pueda plantear, dar la discusión, evolucionar en esta discusión. Si no les gusta el mecanismo de boleta única electrónica, podemos discutir cualquier mecanismo, pero tenemos que poder avanzar de un sistema que ha sido un emblema de lo poco transparente y de lo tramposo en el sistema democrático. Mariano Espesatri, del diario El Día de la Plata, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mariano? Bien. Usted dijo que iba a una discusión de un asunto técnico-jurídico, la discusión sobre el acuerdo entre el Estado y el Correo, pero también en algún pasaje de su introducción habló de que puede hacer ruido en el sentido común. ¿Usted evalúa que hay algún tipo de daño político para el gobierno por este caso del Correo? Nosotros estamos absolutamente tranquilos y convencidos de lo que somos y de lo que venimos a hacer en la Argentina, que es un cambio de verdad y de fondo sobre la forma en la que se gobierna, sobre la transparencia en la que se gobierna, sobre la conducta de los funcionarios. Ese es el mandato central del cambio que los argentinos en el 2015 pusieron en las urnas para que pudiéramos nosotros ejercer hoy el gobierno. Sentimos con este tema y con cualquier otro tema que nuestra conducta sigue honrando ese mandato y sigue siendo absolutamente transparente, legal y basado en los fundamentos éticos que corresponden a nuestro gobierno. Para despejar cualquier duda y para demostración de que estamos absolutamente tranquilos y que esto no es una discusión
Este acuerdo judicial no es un acuerdo político, no es un acuerdo que haya intervenido la política, es un acuerdo técnico de abogados en el marco de la ley de quiebras, que incorporamos nuevas instancias y nuevos mecanismos para que nadie tenga dudas al respecto. Creemos que es muy importante ser conscientes de la sensibilidad que después del festival de corrupción que hemos asistido en la Argentina en los últimos 12 años, este gobierno deja absoluta transparencia y absoluta tranquilidad a los ciudadanos de que no se van a repetir esas escenas que nos han llenado de vergüenza. Aquí, buen día. ¿Cómo le va? Buen día. De Radio Continental, Marcela Ojeda soy. Se habló durante la campaña y cuando asumió el presidente de la ética, la transparencia, un Estado de Derecho, una justicia independiente. Y continuando con la pregunta que le hacía el colega es, ¿ustedes creen que hay un costo político, puertas afuera de Cambiemos, que van a tener que pagar ante los votantes, por ejemplo? Y por otro lado también, ¿qué pasa en Cambiemos, teniendo en cuenta que es un frente que nuclea a diferentes partidos políticos? Ratifico, Marcelo, lo que decía recién. Estamos absolutamente tranquilos sobre el accionar del gobierno, el sentido de lo que hacemos en cada una de las acciones, incluyendo esta. Cambiemos, a diferencia de otras experiencias en el pasado, promueve el diálogo, no busca la unanimidad. Por eso hemos tenido diálogos permanentes con este tema y muchos otros temas a medida que nos íbamos enterando, porque, como les decía antes, este tema surge una vez que surge la disidencia de la fiscal. Y estamos, sobre todo, absolutamente tranquilos porque creemos que, en todo caso, el sentido que el equipo jurídico del Ministerio le planteó a este acuerdo es cortar con un prejuicio del Estado. Todo lo contrario, justamente, a lo que algunos opositores de poca memoria plantean al discutir esto. Incluso, y yendo a la discusión del sentido común o no de la ley de quiebras, luego todo lo que implicó el cambio del 2001 al 2002, de salida de convertibilidad y todas las discusiones posteriores, que en todo caso planteen discusiones sobre cómo mejorar la ley de quiebras. ¿Por qué no lo hicieron cuando gobernaron los 12 años y manejaban ambas cámaras? ¿Por qué no plantearon una discusión? Y por eso vamos a ir a una investigación muy a fondo, a ver cómo manejaron las quiebras y los concursos donde participó el Estado en los 12 años de kirchnerismo, cuáles fueron las condiciones que acordaron, qué empresas firmaron esos acuerdos, para que en todo caso la transparencia sea total. Tenemos que curar a la Argentina con más y más transparencia, que todo salga a la luz. Nosotros estamos absolutamente tranquilos y por eso lo vamos a promover permanentemente. Última pregunta. ¿Qué tal, ministros? Pablo Navarro, de Radio La Red. Bueno, ¿son conscientes ustedes desde el gobierno que esto genera muchas suspicacias e incluso hasta sospechas de opositores y de oficialistas sobre la resolución de este acuerdo en favor de ni más ni menos que el padre del presidente? Parece que no se trata de ser consciente o no, de sospechas o no. Lo importante es ser transparente, brindar toda la información, dejar claro que acá no hay absolutamente nada raro, sino que hay justamente la vocación de resolver un problema que muchos de esos opositores, entre ellos la expresidenta, que denuncia livianamente, no se ocupó de resolver cuando ellos gobernaron. Entonces, frente a eso, estamos haciendo cosas superiores a lo que nos demanda la ley, cosas que nunca se hicieron antes, por ejemplo, por los conflictos de intereses, que hoy vemos muchas causas judiciales en marcha que ocurrieron durante el gobierno anterior, para que no haya ninguna sospecha, ninguna duda. No se trata acá de opiniones subjetivas, se trata de poner la información, de hacer funcionar las instituciones, de aplicar la ley, de dejar trabajar al Poder Judicial, al Poder Legislativo, y seguir con la normalidad de seguir trabajando en un gobierno que vino a transformar la forma en la que se ejerce el poder en la Argentina, y así lo está haciendo, y así lo seguiremos haciendo, y ese es nuestro compromiso. Muchísimas gracias, muy buen día. Muchas gracias.
Allí escuchábamos las palabras del jefe de gabinete Marcos Peña, también el ministro Aguad, al respecto del tema correo, ¿sí? La condonación de deuda. 6 días después, sí, llegaron estas respuestas. Al regreso de la pausa les vamos a contar los detalles, los temas de los cuales se hablaron. Es un tema técnico-judicial, no es político. Una de las frases que más se escucharon. Es una situación que aún no está determinada y también, bueno, el intento constante de desvinculación absoluta del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Pero al regreso, todos los detalles de lo que acaban de decir los ministros.